Saulo, conocido como San Pablo, ¿realmente se convirtió en un apóstol de Cristo, o fue todo una elaborada farsa para infiltrarse y destruir el cristianismo desde dentro? En esta historia vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta que resuena a lo largo de los siglos, pero antes, permíteme plantearte otra cuestión que quizás te perturbe aún más: si su conversión fue real, ¿cómo pudo un hombre tan brutal, tan implacable en su persecución de los cristianos, transformarse de forma tan radical? ¿Es realmente posible un cambio tan drástico en la naturaleza humana? ¿O acaso hay algo más oscuro, más retorcido, oculto tras la fachada de santidad que la historia nos ha pintado? Si te interesan las vidas de santos y figuras inspiradoras como San Pablo, suscríbete a Vidas Santas. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y déjanos un comentario diciéndonos qué piensas sobre esta increíble historia. Imagina por un momento la escena. Un camino polvoriento bajo el sol abrasador de Damasco. Saulo de Tarso, un fariseo ferviente, un hombre de convicciones férreas, cabalgando con la furia de un león herido. Su misión, erradicar de raíz esa secta naciente, esos seguidores de Jesús de Nazaret a los que considera una amenaza para las tradiciones ancestrales, para la pureza de la fe judía. Saulo, el azote de los cristianos, el verdugo implacable que no dudaba en arrancar a hombres, mujeres y niños de sus hogares, arrastrarlos ante los tribunales, verlos encarcelados, torturados, incluso asesinados. ¿Puedes sentir la sed de sangre, la justificación fanática que ardía en su corazón? Este es el hombre que conocemos como Saulo, el perseguidor. Y de repente, ¡boom! Una luz cegadora, más intensa que el sol del mediodía, lo derriba de su caballo, lo arroja al polvo, lo deja ciego, desorientado. Una voz, profunda y resonante, que atraviesa el silencio atónito: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz de Jesús, el mismo Jesús al que Saulo creía muerto y enterrado, el mismo Jesús cuyos seguidores estaba diezmando con saña. La historia oficial, la que nos cuentan desde niños, es la de una conversión milagrosa. Un encuentro divino que transformó a Saulo en Pablo, el apóstol de los gentiles, el pilar fundamental de la iglesia cristiana. Un cambio de 180 grados, una metamorfosis asombrosa que, supuestamente, demuestra el poder infinito de la gracia divina, la capacidad de redención incluso para los pecadores más empedernidos. Pero, ¿y si te dijera que hay otra versión? Una versión mucho más inquietante, mucho más turbia, que se esconde tras las líneas cuidadosamente escritas de los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas Paulinas. ¿Y si la conversión de Saulo no fue un milagro, sino una hábil maniobra, una estrategia maquiavélica para destruir el cristianismo desde dentro? Piensa por un momento. Saulo era un hombre inteligente, astuto, educado en las mejores escuelas rabínicas. Conocía las escrituras al dedillo, dominaba la retórica, la dialéctica, el arte de la persuasión. No podría haber fingido una conversión para ganarse la confianza de los apóstoles, para infiltrarse en la comunidad cristiana primitiva y sembrar la discordia, para desviar el mensaje original de Jesús, para manipular las creencias y las prácticas de los primeros creyentes. Algunos estudiosos, a lo largo de la historia, han planteado esta hipótesis, esta sombra de duda que planea sobre la figura de San Pablo. Argumentan que ciertos pasajes de sus cartas revelan una personalidad autoritaria, dogmática, incluso contradictoria con las enseñanzas de Jesús. Señalan las diferencias teológicas entre el mensaje de Pablo y el de los apóstoles originales, especialmente Santiago y Pedro. Cuestionan la insistencia de Pablo en la justificación por la fe en detrimento de las obras, un concepto que podría interpretarse como una licencia para el pecado, una forma de debilitar la exigencia moral del Evangelio. ¿Y si la famosa visión en el camino a Damasco no fue más que una alucinación, un delirio provocado por el estrés, la fatiga, o incluso, la simulación? ¿Acaso no era Saulo un experto en el arte de la manipulación, en el uso de la retórica para convencer y someter a las masas? ¿No podría haber utilizado su supuesta conversión como un arma, como una herramienta para alcanzar sus propios fines, para imponer su propia visión del cristianismo, una visión que, según algunos críticos, se alejaba cada vez más del mensaje original de Jesús? Esta es la pregunta que vamos a explorar en este video. No vamos a dar respuestas definitivas, no vamos a juzgar a San Pablo, no vamos a negar la fe de millones de creyentes.
Pero si vamos a cuestionar, a indagar, a analizar con ojo crítico la historia de este hombre fascinante y enigmático. Vamos a examinar las pruebas, las evidencias, los indicios que apuntan tanto a la santidad como a la farsa. Vamos a sumergirnos en las profundidades de su personalidad compleja y contradictoria. ¿Fue Saulo realmente transformado por un milagro divino, o fue Pablo un maestro del engaño, un manipulador genial que logró engañar a toda la cristiandad durante 2 milenios? Prepárate para un viaje apasionante, un viaje a través de la historia, la teología, la psicología y la especulación. Un viaje que te desafiará a cuestionar tus propias creencias, a mirar más allá de las verdades establecidas, a descubrir las sombras que se ocultan tras la luz de la santidad. ¿Estás listo para descubrir la verdad sobre San Pablo? O, al menos, una de las posibles verdades. Porque en esta historia, como en muchas otras, la línea entre el milagro y la farsa puede ser más difusa, más tenue, de lo que jamás imaginaste. Imagina por un momento una mente consumida por la certeza, un corazón latiendo al ritmo de una fe inquebrantable, una voluntad de hierro forjada en la tradición más estricta. Ese eras tú, Saulo de Tarso, antes de que el camino a Damasco cambiara el curso de tu vida para siempre. Eras un judío entre judíos, nacido en la diáspora, sí, pero con la mirada fija en Jerusalén, el corazón latiendo al unísono con las leyes y costumbres de tus ancestros. Tu fervor religioso era una llama incandescente, una hoguera que iluminaba cada rincón de tu ser, dictando cada pensamiento, cada acción. Eras un fariseo, educado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más venerados de la época. Dominabas las escrituras, conocías al dedillo la ley, la interpretabas con una precisión milimétrica, con una convicción que rayaba en la obsesión. Para ti, la fe no era un mero ritual, una costumbre heredada. Era la esencia misma de tu existencia, la columna vertebral de tu mundo. Y en ese mundo, en esa cosmovisión tan meticulosamente construida, había surgido una herejía, una desviación peligrosa, un cáncer que amenazaba con corromper la pureza de la fe de tus padres. Esa herejía, la llamaban el camino de ese tal Jesús de Nazaret, el crucificado, el blasfemo. ¿Recuerdas el desprecio que sentías por esos nazarenos? Los veías como ignorantes, engañados, como ovejas descarriadas guiadas por pastores falsos. Te repugnaba su mensaje de amor universal, su desafío a la autoridad religiosa establecida, su osadía de proclamar a un hombre crucificado como el Mesías, como el Hijo de Dios. Para ti, eso era una blasfemia intolerable, una afrenta directa al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en tu celo, en tu fervor, en esa convicción ciega que te consumía, te convertiste en su implacable perseguidor. No eras un simple espectador, no eras un crítico pasivo. Eras un agente activo, un brazo ejecutor de la ortodoxia, un martillo dispuesto a aplastar cualquier atisbo de disidencia. Te sentías investido de una misión sagrada, la misión de erradicar esa plaga, de extirpar de raíz esa herejía antes de que contaminara a todo el pueblo judío. ¿Recuerdas las casas que allanabas? Entrabas con la furia de un león herido, arrastrando hombres y mujeres, separando familias, sembrando el terror a tu paso. No te importaban los llantos de los niños, las súplicas de las madres, las miradas de desesperación de los padres. Tu única preocupación era limpiar, purificar, extirpar la impureza. Los encarcelabas, los azotabas, los llevabas ante los tribunales, exigiendo su retractación, su renuncia a esa fe que considerabas abominable. Y llegamos a Esteban, ¿recuerdas a Esteban? Un hombre lleno de gracia y poder, que realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sus palabras eran fuego, su fe inquebrantable, su testimonio un desafío directo a todo lo que tú representabas. Lo confrontaste, debatiste con él, intentaste refutarlo con tus argumentos, con tu conocimiento de las Escrituras. Pero no pudiste. Su sabiduría te superaba, su espíritu era indomable. Entonces, la frustración se convirtió en rabia, la rabia en furia ciega. Lo acusaste de blasfemia, de hablar contra el templo y la ley. Manipulaste a la multitud, atizaste el fuego del fanatismo religioso, incitaste a la violencia. Y ahí estabas tú, Saulo, vigilando los mantos de los que apedreaban a Esteban, ¿recuerdas la lluvia de piedras?
El sonido sordo de los golpes, el grito ahogado de Esteban elevándose al cielo. Eras joven entonces, lleno de energía, de una convicción inquebrantable. Creías estar haciendo la voluntad de Dios, defendiendo la verdad, protegiendo a tu pueblo. En tu mente, eras un héroe, un paladín de la fe, un instrumento divino para erradicar el mal. Pero, ¿alguna vez te detuviste a mirar a los ojos de aquellos a los que perseguías? ¿Alguna vez te preguntaste si realmente estabas en el camino correcto, o si, en tu celo fanático, te habías convertido en un verdugo, en un instrumento de crueldad y opresión? Quizás, en algún rincón de tu conciencia, una pequeña duda empezaba a germinar. Quizás, en el fondo de tu corazón, la semilla de la transformación ya estaba sembrada, esperando el momento de brotar. Pero en ese momento, en ese instante, era Saulo, el perseguidor, el fanático, el implacable enemigo de los seguidores de Jesús. Y tu determinación de erradicar el cristianismo era tan firme, tan inquebrantable, que ni siquiera podías imaginar que, en un futuro no muy lejano, tú mismo te convertirías en el apóstol más ferviente, el defensor más apasionado de esa misma fe que ahora combatías con tanta saña. Pero esa es otra historia. En esta historia, tú eres testigo de un viaje, no un simple desplazamiento geográfico, sino una travesía interior que sacudió los cimientos de un hombre y, con él, el curso de la historia. Imagínate el sol ardiente de Judea azotando tu rostro, el polvo del camino levantándose a cada paso, el sonido rítmico de tus sandalias sobre las piedras. Estás con Saulo, un fariseo ferviente, un hombre de convicciones graníticas, camino a Damasco. Pero este no es un viaje cualquiera. No vas en busca de comercio, ni placer, ni siquiera conocimiento. Tu misión es mucho más oscura, mucho más trascendente en su perversidad. Vas a sofocar una llama que consideras peligrosa, herética, una amenaza para todo lo que crees verdadero y sagrado. Vas a perseguir a los seguidores de Jesús de Nazaret, a esos hombres y mujeres que osan proclamar que un carpintero crucificado es el Mesías, el Hijo de Dios. Sientes en tu pecho la indignación justa, la certeza inquebrantable de estar haciendo la voluntad divina. ¿No es tu deber proteger la pureza de la fe, erradicar la herejía antes de que se propague como una enfermedad? En tu mente resuenan las palabras de los escribas y fariseos, las autoridades religiosas que te han encomendado esta tarea. Te han otorgado el poder, las cartas de recomendación, la autoridad para arrestar, juzgar y castigar a estos blasfemos. Y tú, Saulo, te sientes investido de una misión sagrada. Eres el brazo ejecutor de la justicia divina, el guardián de la tradición, el defensor de la verdad. No hay lugar para la duda en tu corazón, solo la firme resolución de cumplir con tu deber. Has visto con tus propios ojos la perturbación que estos nazarenos están causando, la división que siembran en el seno del pueblo elegido. Has escuchado sus predicaciones, sus interpretaciones retorcidas de las Escrituras, su desafío a la autoridad establecida. Y te repugna. Te indigna. Sientes la santa ira de los justos contra la profanación de lo sagrado. Por eso, avanzas con paso firme hacia Damasco, con la determinación grabada en tu rostro. Vas a limpiar la tierra de esta plaga, a restablecer el orden, a silenciar las voces disidentes. No importa el costo, no importa el sacrificio. Estás dispuesto a darlo todo, incluso tu propia vida, por defender la verdad. Pero, ¿qué es la verdad, Saulo? ¿Es la verdad algo estático, inmutable, encerrado en los libros sagrados y las interpretaciones de los hombres? ¿O es algo dinámico, vivo, que se revela de formas inesperadas, que desafía nuestras ideas preconcebidas, que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber? Mientras te acercas a Damasco, el sol alcanza su cenit. El calor es sofocante, el camino polvoriento, el paisaje árido. Pero tú no sientes el cansancio, ni el calor, ni la sed. Estás absorto en tus pensamientos, en tu misión, en tu celo religioso. De repente, algo sucede. Una luz. No una luz ordinaria, no el resplandor del sol. Una luz que lo inunda todo, que lo atraviesa todo, que te ciega por completo. Una luz más brillante que 1000 soles, una luz que te envuelve, te penetra, te desintegra. Caes al suelo, deslumbrado, aterrado, confundido. ¿Qué está pasando?
¿Qué es esta fuerza que te arrebata, que te sacude hasta lo más profundo de tu ser? Y entonces, una voz. Una voz que resuena en tu interior, que vibra en cada célula de tu cuerpo, que te estremece hasta los huesos. Una voz que te llama por tu nombre, un nombre que creías conocer tan bien, pero que ahora suena extraño, ajeno, como si perteneciera a otro hombre, a otra vida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta te atraviesa como un rayo. ¿Quién eres tú, voz misteriosa, luz cegadora, para interrogarme de esta manera? ¿Quién eres tú para detener mi camino, para cuestionar mi misión, para sacudir mis convicciones más profundas? ¿Quién eres tú que te atreves a llamarme Saulo, como si me conocieras, como si tuvieras derecho a juzgarme? ¿Quién eres, Señor? Balbuceas, ciego, aturdido, perdido en la inmensidad de esta experiencia sobrenatural. Y la respuesta llega, clara, inconfundible, penetrante. Una respuesta que lo cambia todo, que lo pone todo patas arriba, que destruye el mundo que conocías y te abre las puertas a un universo desconocido, insospechado, inimaginable. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús. El nombre resuena en tu mente como un trueno. Jesús, el Nazareno crucificado, el hombre al que tú considerabas un impostor, un blasfemo, un enemigo de Dios. Jesús, a quien has perseguido con saña, a quien has ultrajado en sus seguidores, a quien has negado con todas tus fuerzas. Jesús, el que ahora se te revela en una gloria indescriptible, en una luz que te ciega, en una voz que te conmueve hasta lo más profundo de tu ser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que este hombre al que tú has despreciado, al que has combatido, sea en realidad el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que la verdad que tú creías defender sea en realidad una mentira, una ilusión, una ceguera? ¿Cómo puede ser que tu celo religioso, tu fervor fariseo, tu justicia implacable sean en realidad persecución, opresión, injusticia? El encuentro es brutal, devastador, transformador. En un instante, tu mundo se desmorona, tus certezas se hacen añicos, tus creencias se tambalean. La luz te ha cegado los ojos físicos, pero al mismo tiempo, te ha abierto los ojos del espíritu. En la oscuridad de tu ceguera, comienzas a ver la verdad, una verdad que nunca habías imaginado, una verdad que te desafía, te confronta, te obliga a replantearte todo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Preguntas, sumiso, rendido, dispuesto a obedecer. Ya no eres el Saulo arrogante y seguro de sí mismo, el perseguidor implacable de los cristianos. Eres un hombre que ha sido derribado de su caballo, cegado por la luz divina, confrontado con la verdad desnuda. Eres un hombre que ha sido tocado por la gracia, que ha sido llamado por su nombre, que ha sido elegido para una misión insospechada. Y la respuesta llega, simple, directa, irrevocable. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Levántate. Entra en la ciudad. Se te dirá lo que debes hacer. 3 órdenes sencillas, pero que marcan el inicio de una nueva vida, de un nuevo camino, de un nuevo destino. Te levantas, tambaleante, ciego, necesitado de ayuda. Tus compañeros de viaje, atónitos, mudos, te guían de la mano hasta Damasco. Entras en la ciudad, ya no como perseguidor, sino como prisionero, como mendigo, como hombre nuevo. En Damasco, te espera Ananías, un discípulo de Jesús, un hombre al que tú habrías perseguido, encarcelado, torturado. Pero Ananías no te recibe con odio, ni con rencor, ni con venganza. Te recibe con amor, con compasión, con fe. Te impone las manos, y tus ojos se abren de nuevo a la luz física, pero sobre todo, a la luz espiritual. Recibes el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que anima a los discípulos de Jesús, el mismo Espíritu que te transforma, te renueva, te capacita para la misión que te ha sido encomendada. Tu vida ha dado un giro de 180 grados. El perseguidor se ha convertido en perseguido. El fariseo se ha convertido en apóstol. El enemigo de Jesús se ha convertido en su más ferviente defensor. El camino a Damasco, que debía ser un camino de opresión y muerte, se ha convertido en un camino de revelación y vida. El encuentro divino que lo cambió todo. Y a ti, espectador, te invita a reflexionar sobre tus propios caminos, tus propias certezas, tus propios encuentros con lo divino.
Porque, ¿quién sabe cuándo y cómo la luz te cegará para abrirte los ojos a una verdad que nunca imaginaste? En esta historia, te encuentras caminando por el camino a Damasco, pero no eres tú quien avanza con paso firme y propósito implacable. Eres Saulo, el implacable perseguidor, el fariseo intachable, el hombre que respira amenazas contra los seguidores de Jesús. Te sientes justo, firme en tu convicción, un baluarte contra la herejía que amenaza con socavar las sagradas tradiciones de tus padres. La autoridad emana de ti como el calor del sol del mediodía, y la certeza te envuelve como un manto protector. Pero de repente, en medio de tu arrogante marcha, todo estalla. Una luz, más brillante que 1000 soles, te envuelve, te golpea con una fuerza invisible, te arroja al suelo como una marioneta rota. El mundo se convierte en un torbellino de resplandor cegador, y un grito, una voz que penetra hasta lo más profundo de tu ser, resuena en el silencio ensordecedor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caes, ciego, humillado, despojado de tu poder y de tu certeza en un instante. La luz que esperabas dominar te domina a ti. La voz que pensaba silenciar te silencia a ti mismo. Y te levantan, como a un niño indefenso, llevándote de la mano a la ciudad que pretendía someter. Imagínate ahora, encerrado en la oscuridad de una casa extraña en Damasco. 3 días. 3 largos días de ceguera absoluta. El mundo exterior se ha desvanecido, reemplazado por un vacío negro, interrumpido solo por los fantasmas de tus pensamientos. Ya no eres el poderoso Saulo, el temido azote de los cristianos. Ahora eres solo un hombre ciego, dependiente de la caridad de extraños, la misma gente que despreciabas y perseguías. ¿Puedes sentir la ironía punzante? El cazador casado. El maestro, ahora esclavo de su propia vulnerabilidad. La oscuridad que te rodea no es solo física. Es una oscuridad que se extiende a tu alma, obligándote a mirar hacia adentro, a confrontar las sombras que has cultivado en tu corazón. En la soledad silenciosa de tu ceguera, las preguntas te asaltan como cuervos hambrientos. ¿Quién era esa voz en el camino? ¿Por qué te llamó por tu nombre, con tal autoridad, con tal dolor? ¿Podría ser verdad lo que dicen esos seguidores de Jesús, esos herejes que despreciabas? ¿Podría ser que el hombre que crucificaron, el hombre al que considerabas un blasfemo, sea realmente el Mesías, el Hijo de Dios? Tus certezas se desmoronan como castillos de arena ante la marea. Las convicciones que te definían, los pilares de tu identidad, se tambalean bajo el peso de esta nueva y terrible realidad. Te has pasado la vida defendiendo la ley, persiguiendo a los desviados, convencido de estar sirviendo a Dios. Pero, ¿y si te equivocabas? ¿Y si, en tu celo ciego, has estado luchando contra el mismo Dios al que pretendías servir? La idea te quema como fuego. La posibilidad de que hayas estado tan horriblemente equivocado es insoportable, pero también, paradójicamente, liberadora. Porque en la oscuridad de tu ceguera, en la humillación forzada de tu dependencia, comienza a surgir una chispa de esperanza, la posibilidad de una verdad más grande, más profunda, más allá de tus estrechos límites. Y entonces, en medio de esta confusión, en medio de esta dolorosa introspección, llega Ananías. Un hombre común, uno de esos seguidores de Jesús a los que tú has perseguido con tanto fervor. Dios lo envía a ti, al hombre que vino a Damasco para arrestarlo y a sus hermanos. ¿Puedes imaginar su miedo, su vacilación al recibir la orden divina? Señor, protesta Ananías, he oído hablar mucho de ese hombre, del mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí está, con autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la respuesta divina es clara, inquebrantable: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías obedece, a pesar de su temor, a pesar de su lógica humana que le grita que se mantenga alejado de ti. Entra en la casa donde está sumido en la oscuridad, y pone sus manos sobre ti. Hermano Saulo, te dice, con una voz suave y llena de una compasión que no mereces, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento, como si escamas cayeran de tus ojos, la luz regresa. No la luz cegadora que te derribó,
sino una luz suave, cálida, que te permite ver de nuevo, no solo el mundo exterior, sino también, y quizás por primera vez, la verdad que se revela ante ti. Te levantas, un hombre nuevo. Ya no eres Saulo el perseguidor, sino Pablo, el apóstol. El orgulloso fariseo ha sido cegado para poder ver de verdad. La humildad forzada te ha abierto los ojos a una realidad más grande que tú mismo. Y en ese mismo instante, en esa misma casa, te sumerges en las aguas del bautismo, sellando tu renacimiento, tu entrada formal en la comunidad que antes despreciabas, ahora tu familia, tu nuevo camino. Tu historia, la historia de tu ceguera y tu curación, es una historia de transformación radical, una historia que nos desafía a todos. Porque, ¿cuántas veces nosotros también nos cegamos a la verdad por nuestro orgullo, por nuestras convicciones inflexibles, por nuestro miedo a lo desconocido? ¿Cuántas veces necesitamos ser derribados, despojados de nuestras certezas, para poder ver realmente, para poder escuchar la voz que nos llama a un camino diferente, a una vida de humildad, de compasión y de amor? Tu viaje de la oscuridad a la luz, de la persecución a la fe, nos recuerda que la verdadera visión no siempre llega a través de los ojos del cuerpo, sino a través del corazón abierto, dispuesto a reconocer su propia ceguera, y a dejarse guiar por la luz que viene de lo alto. En esta historia, quiero que te sumerjas en la paradoja más asombrosa, en el giro más inesperado que jamás hayas presenciado. Imagínate por un instante la figura más implacable, el enemigo más acérrimo de un movimiento naciente. Un hombre cuyo nombre resonaba con temor en los corazones de sus seguidores, un perseguidor incansable, un azote divino, pensaban algunos, contra la herejía que amenazaba con socavar las tradiciones ancestrales. Ese era Saulo de Tarso. Recuerda las escenas que hemos pintado en capítulos anteriores, su celo fanático, su convicción inquebrantable de estar en posesión de la verdad absoluta, su participación activa en la lapidación de Esteban, el primer mártir. Visualiza su rostro, crispado por la indignación, su voz, resonando con la autoridad de quien se cree elegido para erradicar el mal de raíz. Saulo era la personificación de la intolerancia, un instrumento de represión, un guardián inflexible de las normas establecidas. Y ahora, prepárate para presenciar el cataclismo, el terremoto que sacudió los cimientos de su existencia y que resonaría a través de los siglos. Porque este Saulo, el verdugo, el implacable, el intocable, experimentó algo inimaginable. Algo que desafía la lógica, que subvierte las expectativas, que te obliga a cuestionar la naturaleza misma de la verdad y la fe. De repente, el perseguidor se detuvo en seco. En el camino a Damasco, en medio de su cruzada de odio, fue interceptado. No por una emboscada humana, no por la resistencia de sus víctimas, sino por una fuerza. Otra fuerza. Una luz cegadora, una voz inconfundible, una revelación que lo arrancó de su camino de destrucción y lo arrojó a un nuevo destino. ¿Puedes concebir el desconcierto, la confusión, el terror que debió embargarlo? El mundo entero, tal como lo conocía, se desvaneció en un instante. Sus certezas se hicieron añicos, sus convicciones se derrumbaron como castillos de arena ante la marea. El hombre que creía ver con claridad se encontró de repente ciego, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Perdido en un laberinto de dudas, despojado de su identidad, confrontado con una verdad que lo superaba, que lo abrumaba. Imagínate ahora a Saulo, el temido perseguidor, entrando en las sinagogas. No ya para arrestar, para amenazar, para silenciar, sino para hablar, para predicar. Y no cualquier mensaje, sino precisamente aquel que antes combatía con tanta vehemencia. El mensaje de Jesús. El mensaje del crucificado, del resucitado, del Hijo de Dios. ¿Puedes visualizar las miradas atónitas, los murmullos incrédulos, la creciente conmoción entre quienes lo escuchaban? Aquellos que lo habían conocido como el azote de la secta, el destructor de comunidades, el terror de los creyentes, ahora lo veían, predicando. Defendiendo con fervor la fe que antes pisoteaba. Debieron pensar que se trataba de una trampa, de una artimaña diabólica. Que Saulo, con su astucia característica, había ideado un nuevo plan para infiltrarse en sus filas, para desenmascarar a los que aún permanecían ocultos, para asestar el golpe definitivo a su movimiento. O quizás, pensaron algunos, había enloquecido.
El fanatismo lo había consumido, hasta el punto de perder el juicio. Cualquier explicación parecía más plausible que la verdad que se manifestaba ante sus ojos. Saulo había cambiado. Radicalmente. Profundamente. Irrevocablemente. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía un hombre transformarse de esa manera? ¿Cómo podía el odio convertirse en amor, la persecución en predicación, la incredulidad en fe? Para aquellos que se aferraban a una visión del mundo en blanco y negro, donde los buenos eran siempre buenos y los malos siempre malos, la metamorfosis de Saulo era un enigma impenetrable, un escándalo inaceptable. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te resulta fácil aceptar un cambio tan drástico? ¿Crees en la posibilidad de una conversión genuina, de una transformación completa del corazón y de la mente? ¿O sospechas, como muchos en aquella época, que detrás de la fachada del nuevo Saulo, ahora Pablo, se escondía aún el viejo perseguidor, esperando el momento oportuno para volver a sus antiguos caminos? La historia de Pablo te desafía a cuestionar tus propias categorías, tus propias etiquetas, tus propios juicios. Te invita a mirar más allá de las apariencias, a reconocer la complejidad del alma humana, a admitir la posibilidad de lo impensable. Porque si Saulo, el perseguidor implacable, pudo convertirse en Pablo, el apóstol ferviente, ¿qué límites existen realmente para la transformación? ¿Qué muros pueden resistir el poder de una experiencia que lo cambia todo? Quizás, en el fondo, la historia de Pablo no es solo la historia de un hombre, sino la historia de una pregunta. Una pregunta que resuena a través de los siglos y que te interpela directamente a ti, hoy, aquí y ahora. ¿Estás dispuesto a creer en lo imposible? ¿Estás abierto a la posibilidad de que incluso el enemigo más acérrimo pueda convertirse en el aliado más inesperado, o prefieres aferrarte a tus certezas, a tus prejuicios, a tus definiciones inamovibles de lo que es posible y lo que no lo es? La respuesta, como siempre, está en ti. Pero recuerda la lección de Saulo. Recuerda el eco ensordecedor de su transformación. Y atrévete a considerar que, tal vez, la verdad más sorprendente se encuentra precisamente allí donde menos la esperas. En el corazón de la paradoja. En el abismo del cambio radical. En la conversión inesperada del perseguidor. ¿En predicador, fe real o estrategia? Esa es la pregunta que resonaba en las mentes, una pregunta punzante como una espina, cuando se hablaba de Pablo. Tú, que has seguido esta historia hasta ahora, quizás te hayas preguntado lo mismo. Porque, seamos honestos, la transformación de Saulo de Tarso a Pablo, de perseguidor implacable a apóstol ferviente, no era precisamente un cuento de hadas fácil de digerir. Imagina por un momento la escena. Aquí están ellos, los primeros seguidores de Jesús, hombres y mujeres que lo habían visto, lo habían escuchado, algunos incluso lo habían tocado. Habían apostado sus vidas a un mensaje de amor, perdón y resurrección, un mensaje que el mundo, en su mayoría, despreciaba o perseguía activamente. Y de repente, aparece este Saulo, un fariseo educado, un defensor acérrimo de la ley judía, un tipo que hasta hace poco estaba activamente involucrado en encarcelar y, quién sabe, quizás incluso en la lapidación de gente como ellos. Y ahora, este hombre dice que ha tenido una visión, que Jesús se le ha aparecido en el camino a Damasco y que ha cambiado de bando. ¿Te lo creerías así sin más? Piensa en ello desde su perspectiva. Tú, que has luchado por algo, que has sufrido rechazo y persecución, que has visto a tus amigos y seres queridos pagar un precio alto por sus creencias, ¿cómo reaccionarías ante la repentina aparición de tu antiguo enemigo, declarando ahora ser uno de los tuyos? La desconfianza, la duda, la sospecha, serían reacciones naturales, incluso prudentes. No estarían pensando en términos teológicos complejos, sino en la simple supervivencia, en proteger lo que habían construido con tanto esfuerzo. Para los judíos que no creían en Jesús como el Mesías, la conversión de Pablo era igualmente desconcertante, si no más. Para ellos, Pablo era uno de los suyos, un hombre instruido en la ley, un defensor de las tradiciones. Verlo abrazar esta nueva secta, este camino que consideraban una herejía peligrosa, era una traición. ¿Cómo podía alguien tan inteligente, tan dedicado a la ley, caer en semejante engaño? O peor aún, era realmente un engaño, no estaría Pablo,
tal vez, utilizando esta supuesta conversión como una táctica, una forma de infiltrarse en esta nueva comunidad para destruirla desde dentro? Esta pregunta, la de la sinceridad de Pablo, no era trivial. No era una simple curiosidad académica. Estaba en juego la credibilidad de todo el movimiento cristiano primitivo. Si Pablo no era sincero, si su conversión era una farsa, entonces todo lo que predicaba, todo lo que defendía, se tambaleaba. ¿Era un infiltrado? ¿Un agente doble? ¿Un lobo con piel de cordero? Imagínate por un momento que eres uno de esos primeros cristianos. Has oído historias sobre este Saulo, sobre su celo en perseguir a los seguidores de Jesús. Has visto el miedo en los ojos de tus hermanos cuando mencionan su nombre. Y ahora, de repente, este hombre se presenta ante ti, diciendo que es uno de vosotros. ¿Qué harías? ¿Le abrirías los brazos y le darías la bienvenida con alegría, o lo mirarías con recelo, preguntándote cuáles son sus verdaderas intenciones? Las razones para dudar eran muchas y muy sólidas. Su pasado era un oscuro historial que hablaba por sí solo. Su conversión, tan repentina y dramática, parecía demasiado buena para ser verdad. Y luego estaba la cuestión de su autoridad. Él no había conocido a Jesús durante su ministerio terrenal. No había sido uno de los 12 apóstoles originales. ¿Quién era él para venir ahora, después de todo este tiempo, y decirles cómo debían entender el mensaje de Jesús? Pablo lo sabía. Él era consciente de la suspicacia que generaba. Sabía que su pasado lo perseguía, como una sombra implacable. Y por eso, desde el principio, tuvo que trabajar incansablemente para demostrar la autenticidad de su transformación. No fue un camino fácil. Tuvo que ganarse la confianza de una comunidad que, comprensiblemente, lo veía con desconfianza. Tuvo que predicar con valentía, enfrentar persecuciones, sufrir por su fe, todo para demostrar que su cambio era real, que su encuentro en el camino a Damasco no había sido una alucinación o una estrategia, sino el punto de inflexión de una vida transformada por la gracia divina. Piensa en las cartas de Pablo. En ellas, no solo proclama el Evangelio, sino que también se defiende constantemente de las acusaciones, de las dudas sobre su apostolado, sobre su sinceridad. Tiene que explicar una y otra vez cómo fue llamado, cómo fue transformado, cómo su vida entera ahora está dedicada a servir a aquel a quien antes perseguía. Es una lucha constante por la credibilidad, una batalla por demostrar que su fe es genuina, no una artimaña. Y quizás, incluso hoy, siglos después, cuando lees sobre Pablo, cuando escuchas su historia, una pequeña voz en tu interior todavía se pregunta, ¿fe real o estrategia? La pregunta persiste, como un eco del pasado, recordándonos la complejidad de la naturaleza humana, la dificultad de discernir las verdaderas intenciones del corazón y la potencia transformadora, a veces desconcertante, del encuentro con lo divino. Porque al final, tú decides qué creer. En esta historia, te adentras en los caminos polvorientos y las rutas marítimas del mundo antiguo, siguiendo los pasos de un hombre incansable, un apóstol controvertido, un fariseo transformado, Pablo de Tarso. Imagínate el Mediterráneo en todo su esplendor, un crisol de culturas, lenguas y creencias, donde las sombras del Imperio Romano se extendían sobre ciudades bulliciosas y puertos vibrantes. En este escenario grandioso, Pablo, impulsado por una fe ardiente, se embarca en una misión que cambiaría el curso de la historia, una misión que quizás te resulte tan fascinante como desconcertante. Piensa en él, dejando atrás la seguridad y la comodidad, aventurándose en tierras desconocidas, enfrentándose a peligros que ni siquiera puedes imaginar. No era un viaje de placer, ni una búsqueda de riquezas terrenales. Su tesoro era otro, un mensaje que quemaba en su interior, una verdad que, según él, debía ser compartida con cada rincón del mundo conocido. Pero, ¿era realmente una verdad universal, o simplemente la convicción ferviente de un hombre que creía haber encontrado la respuesta a todas las preguntas? Esta es la primera grieta, la primera duda que quizás te asalte al contemplar su empresa. Sus viajes misioneros, 3 en total, lo llevaron a recorrer miles de kilómetros, desde las costas de Asia Menor hasta las bulliciosas ciudades de Grecia y la imponente metrópolis de Roma. Visualiza los barcos de vela bamboleándose en las olas, las largas caminatas por caminos empedrados, el polvo levantándose a cada paso.
En cada ciudad, en cada aldea, Pablo se plantaba frente a la multitud, con valentía o quizás con temeridad, proclamando un mensaje que desafiaba las creencias arraigadas, que ponía en tela de juicio las tradiciones milenarias. Hablaba de Jesús, un carpintero crucificado, resucitado de entre los muertos, el Mesías prometido. Un mensaje radical, subversivo, que para algunos era una locura, para otros, una esperanza. ¿Te imaginas la reacción de los judíos, aferrados a su ley, a sus profetas, escuchando a este hombre, antes perseguidor, ahora apóstol, proclamando que la salvación no venía por las obras de la ley, sino por la fe en este Jesús? Un golpe directo al corazón de su identidad, una provocación que encendía la ira y la controversia. Y luego estaban los gentiles, los no judíos, inmersos en sus dioses, en sus filosofías, en sus placeres terrenales. Para ellos, el mensaje de Pablo era aún más extraño, más incomprensible. Un Dios que se había hecho hombre, que había muerto en una cruz. ¿No era esto una debilidad, una locura, una ofensa a la razón? Pero Pablo insistía, les hablaba de un Dios de amor, de perdón, de una nueva vida en Cristo. Y algunos escuchaban, algunos creían, atraídos por la promesa de esperanza, por la posibilidad de un significado más allá de lo material. En cada lugar, Pablo fundaba comunidades, pequeñas islas de fe en un mar de incredulidad. Reunía a judíos y gentiles, hombres y mujeres, libres y esclavos, en un nuevo cuerpo, la Iglesia. Una comunidad que desafiaba las divisiones sociales, que proclamaba la igualdad ante Dios, un concepto revolucionario en una sociedad estratificada y jerárquica. Pero, ¿era realmente posible una unidad tan radical? ¿No sembraba esto también división, conflicto, incluso dentro de las propias familias, dentro de las propias comunidades existentes? No creas que fue un camino fácil, un triunfo glorioso y sin obstáculos. Los viajes de Pablo estuvieron marcados por la oposición, la persecución, el sufrimiento. Fue apedreado, azotado, encarcelado, naufragó, pasó hambre, frío, sed. En cada paso, encontró resistencia, incomprensión, odio. ¿Por qué persistió? ¿Qué lo impulsaba a seguir adelante? A pesar de todo, era una fe ciega, una obstinación fanática, o una convicción profunda, inquebrantable, en la verdad de su mensaje. Piensa en las turbas enfurecidas, gritando su nombre, exigiendo su muerte. Visualiza las cárceles oscuras y húmedas, los azotes que laceraban su espalda, el dolor físico y emocional. ¿Cómo pudo soportar tanto? ¿Qué clase de hombre era capaz de resistir semejantes pruebas por una creencia, por una fe que para muchos era absurda, ridícula, incluso peligrosa? Algunos dirán que era un santo, un héroe, un modelo a seguir. Otros, más críticos, lo verán como un fanático, un perturbador del orden establecido, un manipulador de masas. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio, en la complejidad de un hombre apasionado, contradictorio, profundamente humano en sus fortalezas y debilidades. Pero lo innegable es el impacto de su obra. A través de sus viajes, de su predicación, de sus cartas, Pablo plantó las semillas del cristianismo en el corazón del mundo antiguo. Semillas que germinaron, crecieron, se extendieron, transformando imperios, culturas, civilizaciones. Y hoy, 2000 años después, su influencia sigue viva, presente, palpable en cada rincón del planeta. ¿No es asombroso, perturbador, incluso inquietante, el poder de un solo hombre, de una sola idea, de una sola fe, para cambiar el mundo? Así que, mientras reflexionas sobre esta historia, sobre los viajes de Pablo, sobre su mensaje controvertido, te invito a cuestionar, a dudar, a buscar tu propia verdad. No te conformes con respuestas fáciles, con interpretaciones simplistas. Adéntrate en la complejidad de este personaje fascinante, en la grandeza y la fragilidad de su misión, y quizás, solo quizás, descubras algo nuevo sobre ti mismo, sobre tu propia fe, sobre tu propia búsqueda de significado en este mundo incierto y en constante cambio. Imagínate por un momento que estás en el corazón del Imperio Romano. No en la opulencia de la capital, sino en alguna polvorienta ciudad portuaria, o quizás en una comunidad judía dispersa por el Mediterráneo. Acabas de escuchar sobre un hombre llamado Jesús, un rabino crucificado, pero también, te dicen, resucitado. Es confuso, excitante, peligroso.
Y entonces, empiezan a circular cartas. No son proclamaciones imperiales, ni edictos senatoriales. Son cartas personales, dirigidas a comunidades concretas, firmadas por un tal Pablo. Este hombre, antes conocido por perseguir a los seguidores de ese Jesús, ahora se proclama apóstol, enviado directamente por él. ¿Te lo crees? ¿Deberías creerlo? Estas cartas, escritas con tinta y papiro, viajaban de mano en mano, leídas en voz alta en reuniones clandestinas, en casas transformadas en iglesias improvisadas. Eran la voz de Pablo, resonando a través de distancias y culturas. Pero no eran solo saludos y noticias. Eran fuego teológico, dinamita espiritual. Eran, y siguen siendo, los cimientos de lo que hoy conoces como fe cristiana. Piensa en esto, sin las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento sería radicalmente diferente. Perderíamos una ventana crucial a la mente de uno de los pensadores más influyentes de la historia. Perderíamos la articulación más temprana y profunda de conceptos como la gracia, la fe y la salvación no por obras, sino como un regalo inmerecido. ¿Un regalo? ¿De verdad crees que algo tan valioso puede ser simplemente regalado, sin ningún esfuerzo, sin ninguna condición? Pablo te diría que sí, pero prepárate para una discusión intensa. Porque Pablo no era un escritor complaciente. No te acaricia el ego. Te desafía, te confronta, te obliga a replantearte todo lo que creías saber. En su carta a los romanos, por ejemplo, se atreve a afirmar que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Tú también. ¿Cómo te sienta eso? ¿Te ofende? ¿Te sientes juzgado? Ese es solo el principio. Luego te habla de la justificación por la fe. No por seguir la ley mosaica al pie de la letra, no por rituales elaborados, no por un linaje impecable, sino por la fe en ese Jesús crucificado y resucitado. Fe. Una palabra tan simple, pero tan cargada de significado. ¿Es suficiente la fe? ¿Basta con creer para ser considerado justo ante Dios? ¿Qué pasa con las buenas obras? ¿Acaso no importan? Aquí empieza la controversia, la tensión que ha dividido a teólogos y creyentes durante siglos. Considera la carta a los Corintios. Una comunidad vibrante, apasionada, pero también plagada de divisiones, inmoralidad y una preocupante confusión sobre los dones espirituales. Pablo no duda en reprenderlos con firmeza, pero también con amor pastoral. Les habla del amor ágape, un amor incondicional, sacrificial, que va mucho más allá del sentimiento romántico o la amistad superficial. ¿Crees que eres capaz de ese amor, de amar a aquellos que te irritan, que te desafían, que incluso te persiguen? Pablo te exige una respuesta honesta. Y luego Gálatas. Quizás la carta más explosiva de todas. Aquí Pablo se enfrenta directamente a aquellos que insistían en que los nuevos creyentes debían circuncidarse y seguir la ley judía para ser verdaderamente cristianos. Para Pablo, esto era una traición al Evangelio. Era volver a la esclavitud de la ley, cuando Cristo había venido a liberarlos. Necios Gálatas, exclama. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Palabras duras, directas, que reflejan la pasión y la convicción de un hombre dispuesto a luchar por lo que creía esencial. ¿La libertad en Cristo, te sientes realmente libre? ¿O sigues atado a reglas y tradiciones que te impiden vivir plenamente la gracia de Dios? Las cartas de Pablo no son textos muertos, reliquias del pasado. Son voces vivas que siguen resonando hoy, 2000 años después. Te interpelan, te desafían, te invitan a profundizar en los misterios de la fe cristiana. Te hablan de un Dios que te ama incondicionalmente, que te ofrece la salvación como un regalo gratuito, pero que también te llama a una vida de transformación, de servicio, de amor radical. Estas cartas, desde Romanos 1 hasta Filemón 1, son más que documentos históricos. Son faros que iluminan el camino, guías que te acompañan en tu propio viaje de fe. Son un legado inestimable, un tesoro teológico que sigue inspirando, provocando y transformando vidas. Así que, la próxima vez que escuches el nombre de Pablo, recuerda, estás escuchando la voz de uno de los arquitectos más influyentes del cristianismo, un hombre que, a través de sus cartas, sigue hablando directamente a tu corazón, preguntándote,
en qué crees realmente y cómo vas a vivir esa creencia. En esta historia, te encuentras en la antigua Roma, una ciudad imponente, sí, pero también un hervidero de intrigas y sombras bajo el reinado de Nerón. Imagina las calles empedradas, el bullicio del mercado, la grandiosidad de los templos paganos, y en contraste, la discreta, casi clandestina, presencia de una fe nueva y perturbadora, el cristianismo. Una fe que, para el poder establecido, se había convertido en una amenaza, un foco de rebeldía silenciosa pero constante. Y en medio de esta tensión, de esta atmósfera cargada de sospecha y persecución, está él, Pablo. Aquel que conocimos como Saulo, el perseguidor implacable, transformado ahora en el apóstol incansable, el predicador fervoroso de ese mismo Cristo que antes despreciaba. Recuerda su viaje desde Damasco, ciego y confundido, hasta su encuentro con Ananías y el milagro que le devolvió la vista, no solo física sino espiritual. Pues bien, toda esa historia, todos esos viajes, todas esas cartas que has escuchado, culminan aquí, en este punto crucial, en este último acto. Pablo está en Roma, prisionero, acusado de perturbar la paz, de socavar las tradiciones ancestrales, de propagar ideas peligrosas. Para el imperio, él no es más que un agitador, un rebelde que debe ser silenciado. Y tú, imagínate en su lugar. Después de años de predicar, de sufrir naufragios, palizas, rechazos, después de construir comunidades de fe a lo largo y ancho del imperio, te encuentras encerrado, esperando tu destino. Te enfrentas a la prueba final, la más dura, la que separa la fe superficial del compromiso absoluto. Se te presenta una opción, una elección terrible pero clarificadora. Podrías renegar de todo lo que has predicado, podrías retractarte, podrías decir que te equivocaste, que Cristo no es quien decías que era. Si lo hicieras, es probable que te perdonaran la vida. Quizás te exiliarían, quizás te dejarían vivir en el olvido, pero vivirías. Podrías volver a ver el sol, sentir el viento en tu rostro, respirar el aire de Roma, aunque fuera en la sombra. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué valor tendría esa vida si la consiguieras negando la verdad que ahora te define, la verdad por la que has sacrificado todo? Piensa en ello por un momento. Tú, que quizás has cuestionado la radicalidad de Pablo, su aparente fanatismo, su insistencia en un mensaje que a muchos les parece absurdo. Ahora te encuentras ante su misma encrucijada, aunque solo sea en tu imaginación. ¿Renunciarías a todo lo que crees, a todo lo que te da sentido, para salvar tu vida? ¿Serías capaz de mirar a los ojos de aquellos a quienes has predicado, de aquellos que han depositado su fe en tus palabras, sabiendo que los has traicionado por miedo a la muerte? Para Pablo, la respuesta era clara. Él había experimentado la transformación más radical, la más profunda que un ser humano puede vivir. Había pasado de ser el enemigo acérrimo de Cristo a ser su más fiel servidor. Y esa transformación no era una simple capa superficial, una moda pasajera. Había calado hasta lo más hondo de su ser, había reconfigurado su alma, había dado un nuevo sentido a su existencia. Su fe no era una teoría intelectual, no era una tradición heredada. Era una experiencia viva, palpitante, que lo consumía por dentro. Él había visto a Cristo resucitado, había sentido su poder transformador, había experimentado el amor incondicional que emanaba de su mensaje. Y esa experiencia era tan real, tan tangible, tan innegable para él, que la idea de renunciar a ella era simplemente impensable, una blasfemia contra su propia alma. Así que, cuando llegó el momento de la verdad, cuando se le exigió elegir entre la vida y la fe, Pablo no vaciló. No hubo dudas, no hubo titubeos. Él sabía que su vida terrenal era finita, efímera, como una sombra que se desvanece. Pero sabía también que la verdad por la que luchaba era eterna, trascendente, que resonaría mucho más allá de su propia existencia. Eligió morir. Eligió sellar su testimonio con su propia sangre, con el último aliento de su vida. Eligió entregar su cuerpo a la espada del verdugo, sabiendo que su espíritu ascendería a la presencia de aquel a quien amaba más que a su propia vida. Y así, en algún lugar de Roma, quizás en las afueras de la ciudad, en un lugar anónimo y olvidado, Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que llevó el mensaje de Cristo hasta los confines del mundo conocido, fue martirizado. Su muerte no fue una derrota, no fue un fracaso.
Fue la culminación de su vida, la prueba definitiva de la autenticidad de su conversión, la confirmación de la verdad que predicaba. Su sangre, derramada por su fe, no fue un final, sino un nuevo comienzo. Fue la semilla que germinó en la tierra de Roma y que, con el tiempo, daría fruto abundante. Piensa en esto: ¿qué clase de convicción, qué clase de fe, puede llevar a un hombre a preferir la muerte antes que renegar de sus creencias? ¿Qué clase de transformación interior puede generar una lealtad tan absoluta, tan incondicional? La historia de Pablo, su martirio, no es solo un relato del pasado. Es un espejo en el que puedes mirarte tú mismo, una pregunta incómoda que te interpela directamente: ¿qué valor tiene tu fe? ¿Estarías dispuesto a darlo todo por ella? ¿Incluso tu propia vida? La respuesta a estas preguntas, quizás, te revele algo profundo sobre ti mismo, sobre tus propias convicciones, sobre aquello que realmente importa en tu vida. Y el eco del martirio de Pablo, resonando a través de los siglos, sigue desafiándote, sigue invitándote a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe, del sacrificio y de la transformación. Aquí comienza un nuevo capítulo en nuestra búsqueda de vidas extraordinarias, un capítulo que nos sumerge en el corazón de una de las transformaciones más impactantes de la historia: milagro innegable o mito religioso. Esa es la pregunta que nos persigue hoy, mientras nos adentramos en la historia de Pablo de Tarso, un hombre que dividió la historia en dos. Antes de ser el apóstol de los gentiles, antes de sus viajes misioneros, antes de las epístolas que moldearon el cristianismo, existió Saulo, un fariseo ferviente, un perseguidor implacable de los seguidores de Jesús. Imagínate por un momento su celo, su convicción inquebrantable de que estaba defendiendo la verdad divina. Saulo, educado a los pies de Gamaliel, un erudito de renombre, respiraba la ley judía, la defendía con uñas y dientes, y veía en la creciente secta cristiana una peligrosa herejía que debía ser extirpada de raíz. Piensa en la Jerusalén del siglo I, una ciudad convulsa, llena de tensiones religiosas y políticas. En este escenario, Saulo emerge como una figura imponente, autorizada para perseguir y encarcelar a quienes osaban seguir a ese Jesús crucificado. ¿Puedes sentir la fuerza de su convicción, el peso de su autoridad, la justificación religiosa que lo impulsaba? Él creía estar haciendo la voluntad de Dios, limpiando el templo de la blasfemia. Pero la historia da un giro inesperado, un vuelco dramático que desafía la lógica y la razón. Camino a Damasco, con la misión de extender su persecución a la comunidad cristiana de esa ciudad, Saulo es interceptado por un evento que cambiaría su vida para siempre, y con ella, el curso del cristianismo. Una luz cegadora, más brillante que el sol del mediodía, lo derriba al suelo. Una voz, clara y resonante, lo interpela en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Puedes imaginar ese instante? La confusión, el miedo, la incredulidad. Saulo, el perseguidor, confrontado por la voz del mismo Jesús a quien él combatía. ¿Fue una alucinación, un golpe de calor en el desierto, o fue, como él mismo afirmaría hasta el final de sus días, una intervención divina, un encuentro directo con lo trascendente? La narrativa bíblica nos presenta un milagro inconfundible. Una revelación que transforma radicalmente al hombre. Saulo, el perseguidor, queda ciego, símbolo de su ceguera espiritual anterior, y es llevado a Damasco, no ya como verdugo, sino como un hombre necesitado de guía. Ananías, un cristiano de Damasco, recibe una visión para curarlo y bautizarlo. La ceguera de Saulo se cura, y con ella, según la tradición cristiana, se abre su visión espiritual. Nace Pablo, el apóstol. Pero, ¿podemos aceptar este relato sin cuestionamientos? En la era de la ciencia y el escepticismo, la idea de un milagro así puede sonar anacrónica, incluso ingenua. ¿No podría haber explicaciones más terrenales? Algunos sugieren que Saulo pudo haber experimentado una crisis epiléptica, una experiencia psicológica intensa que interpretó en un marco religioso preexistente. Otros hablan de un conflicto interno latente, una duda secreta sobre la validez de su propia persecución, que finalmente estalló en ese momento crucial. Incluso se ha propuesto la idea de una posible manipulación narrativa. Podría ser que la comunidad cristiana primitiva, en su afán de consolidar su mensaje y ganar adeptos, haya embellecido la historia, magnificando un evento quizás menos espectacular en sus orígenes.
La historia se transmite, se reinterpreta, se moldea con el tiempo. ¿Hasta qué punto la conversión de Pablo, tal como la conocemos, es un reflejo fiel de lo que realmente sucedió, y hasta qué punto es una construcción teológica posterior? Es innegable que la transformación de Pablo fue real y profunda. Su vida posterior, su incansable labor misionera, su valentía ante la persecución, su prolífica obra escrita, todo ello testifica un cambio radical. De perseguidor a perseguido, de enemigo a defensor apasionado del cristianismo. Si fue un milagro divino o una conversión psicológica, el resultado es el mismo, un hombre transformado que transformó el mundo. La historia de Pablo es fascinante precisamente por su ambigüedad, por la tensión entre lo racional y lo sobrenatural. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, sobre el poder de la convicción, sobre la posibilidad de la transformación personal. ¿Necesitamos un milagro para explicar un cambio tan profundo? ¿O la complejidad de la psique humana, la fuerza de las ideas, la búsqueda de sentido, son suficientes para dar cuenta de esta metamorfosis? Te dejo con esta pregunta resonando en tu mente. ¿Fue la conversión de Pablo un verdadero milagro, una intervención divina que transformó a un perseguidor en un apóstol, o es solo una historia religiosa embellecida con el tiempo? Reflexiona sobre la evidencia que hemos presentado, sopesa las diferentes perspectivas y forma tu propia opinión. La historia de Pablo sigue siendo objeto de debate, de interpretaciones diversas, y quizás, en esa misma incertidumbre, reside parte de su poder y su misterio. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando vidas fascinantes de santos y figuras religiosas, no olvides suscribirte a Vidas Santas y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido inspirador. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría que exploráramos en futuros videos.